Bienvenidos al podcast de Experiencia de Cliente y Experiencia del Empleado DEC México, una iniciativa de la Asociación DEC México que aglutina marcas y organizaciones, generando una comunidad en constante evolución en torno a un propósito común: poner a las personas en el centro de las organizaciones a través del Human Experience. Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de DEC México. Hoy nos acompaña una de nuestras empresas asociadas, InConcert, y su Country Manager en México, Óscar Parra. Óscar Parra es un Country Manager de InConcert en México. Lleva más de 15 años trabajando en estrategia comercial, experiencia del cliente y transformación digital en Latinoamérica. Antes de incorporarse a InConcert, estuvo liderando operaciones y procesos de crecimiento en compañías de tecnología y servicios, siempre enfocado en cómo conectar mejor a las organizaciones con sus clientes. Hoy desde InConcert acompaña a empresas de México y a la región en su camino hacia un Customer Experience más eficiente, más humano, especialmente ahora que la IA está cambiando por completo la forma en que operan los contact centers. Óscar, muy bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos. Marta, muchas gracias por esta invitación. Es un placer para mí estar contigo en este podcast y hablar de este tema tan interesante que es la experiencia del cliente, pero sobre todo cómo la inteligencia artificial impacta la experiencia del cliente y del empleado. Correcto. Bienvenido, Óscar. Es un gusto tenerte con nosotros. Aprovechando tu experiencia, hoy queremos detenernos en un momento muy particular, ¿no? Ese cierre de ciclo en el que teníamos que terminar una fase y un año y comenzamos otro. Y que siempre invita pues, a hacer balance, a reflexionar sobre lo aprendido, pero sobre todo a mirar un poquito hacia adelante, ¿no? En un sector que está pues en constante evolución como es la tecnología, el Customer Experience. En el 2025 fue un año especialmente intenso, ¿no? Porque vimos avances muy relevantes, vimos grandes expectativas y sin duda mucho ruido alrededor de la inteligencia artificial, ¿no? Y todo apunta a que ese 2026 como que marcará un antes y un después. Por eso hoy queremos conversar contigo sobre las tendencias clave, Óscar, que van a definir el CX en el próximo año. Mucho ruido, gran entusiasmo y muchas expectativas, pero desde tu experiencia, Óscar, ¿cómo crees que el sector que va a pasar de un hype a una adopción más realista y efectiva de esta tecnología en el 26, ¿no? A pesar de ese ruido y ese entusiasmo, ¿cómo hacemos esto? Claro, Marta. A ver, nosotros venimos en un par de años de experimentación, pilotos, demos. De hecho, nosotros lo hemos vivido con nuestros prospectos y clientes y en donde las compañías están constantemente preguntando cómo puedo impactar la experiencia del cliente con inteligencia artificial. Sin embargo, lo que nosotros hemos encontrado es que no necesariamente se está teniendo el impacto esperado. Es decir, hay un estudio del MIT que habla que el 95% de las empresas no está obteniendo esos retornos en proyectos de inteligencia artificial. Esto significa, como nosotros también lo hemos visto acá, que en algunos casos los proyectos se quedan en pruebas, se quedan en demostraciones, se quedan en prototipos y no se ejecutan. Pero nosotros esperamos que para el año entrante las cosas cambien y a partir del año entrante ya no se esté pensando en qué es lo que está haciendo el agente virtual o la inteligencia artificial por la experiencia como tal o qué es lo que está ejecutando, sino más bien cómo es que se impacta la experiencia del cliente, cómo se resuelve en el primer contacto y cómo se reducen, cómo se optimizan esos costos de conversión, se incrementa las ventas, se mejora la contactabilidad cuando se está haciendo cobrados a cosas por el estilo. Entonces, las empresas ya están madurando los proyectos y están ahora integrando temas que son más medibles y esto pues sí obliga a ir más allá de la expectativa y de la moda tecnológica y enfocarse ahora más en el negocio y en el cliente que los procesos o en la tecnología como tal. Claro, todo esto tiene mucho sentido, ¿no? Da la impresión de que el 2026 ya no bastará, ¿no? Con experimentar o lanzar pilotos, ¿no? Sino que las organizaciones pues, van a tener que demostrar muy claramente
para qué están usando la IA y qué impacto real está generando, ¿no? Ahí es donde empiezan a aparecer también los retos, ¿no? Óscar, en este contexto, uno de los temas que más se repite en el sector es que muchos proyectos de la IA, como bien estabas apuntando hace un momentito, no están generando ese retorno esperado, ¿no? Desde tu punto de vista, eh, ¿dónde crees, vamos a bajar un poquito más, ¿dónde crees que están los principales puntos de fricción o los errores, ¿no?, más comunes que están impidiendo que estos proyectos entreguen valor real? Vale. Yo creo que hay varios puntos, tres, cuatro puntos que son relevantes en esto. Lo primero es que las compañías empezaron precisamente a colocar a la tecnología en el centro y entonces por un tema de modas, como lo estábamos hablando, pues muchos proyectos nacieron desde la tecnología y no desde el negocio, no desde la intención de colocar al cliente en el centro de la estrategia. Yo soy de las personas y nuestra organización es nuestra organización siempre está conversando con las empresas de que ellos pueden empezar a entender cuál es la experiencia que está teniendo el cliente haciendo algo tan simple como un Mystery Shopper. Es decir, ¿cómo hago yo para probar y testear los canales de comunicación que mis clientes generalmente están teniendo conmigo y entender esa experiencia? Porque al final la sensación que se tiene es que las compañías están tratando de implementar tecnología, pero no están teniendo en cuenta el cliente. Entonces, se arranca diciendo, quiero un agente virtual en vez de lo que quiero es ver cómo mejoro la experiencia de mi cliente. Entonces, yo creo que eso es un primer punto. Y un segundo punto, en muchas soluciones la integración entre agente virtual y contact center no está bien resuelta. Entonces, o el agente virtual no transfiere cuando debe o el equipo humano no tiene las herramientas para invertir. Entonces, hay herramientas, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta que hoy en día la Agentic AI nos permite a nosotros hacer que esos agentes virtuales sean más reales, puedan contestar con más, como si fuera un humano. Entonces hay herramientas como el Whisper que permite hacer ese entrenamiento y ese coaching de la gente virtual y esa reacomodación del tema. Entonces, ese es otro tema. Entonces, muchas soluciones no se integran o no hacen que la gente virtual se integren apropiadamente con el contact center. Otro tema que yo considero y nuestra organización piensa es que se piensa siempre en automatizar un porcentaje de interacciones y no se piensa en el modelo híbrido. Y aquí yo quiero traer a la mesa algo bien interesante y es que muchas empresas están pensando que la inteligencia artificial es para automatizar la atención con el cliente y no, lo real es que tú sabes perfectamente, Marta, que hoy en día cuando nosotros queremos interactuar con una compañía, sigue teniendo relevancia la empatía, sigue teniendo relevancia la manera como nos contestan, por ejemplo, claro, si yo estoy, por ejemplo, llamando o escribiendo un texto para pedir una cita médica, a lo mejor eso lo puede manejar la inteligencia artificial o me puede dar los resultados de ese examen, pero no tiene sentido que cuando yo quiera interpretar, por ejemplo, o quiera que se me interprete esos resultados de ese examen médico, pues que lo siga manejando la inteligencia artificial. Entonces, tenemos que pensar en un modelo híbrido en donde analicemos el journey del cliente y entendamos en dónde tiene sentido que la inteligencia artificial participe con el cliente y en dónde tiene sentido que un ser humano nos dé toda esa empatía y todo ese calor en la atención. Y un último punto es pues que las compañías están intentando hacerlo todo internamente con inteligencia artificial y simplemente montar prompts y no se trata de eso, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que la inteligencia artificial es un facilitador, pero como facilitador a la hora de mejorar la experiencia del cliente requiere metodología, requiere diseño y un proveedor especializado que pues obviamente acompañe a las empresas en ese camino. Claro, bueno, has enunciado un montón de cosas muy interesantes que sí me gustaría luego entrar un poco en alguna de ellas, ¿no? Pero bueno, en torno a lo que estábamos comentando, Óscar, perdona, cuando esos proyectos al final no generan retorno, el impacto es que además no solamente queda la tecnología, ¿no? O en los costos, sino que se nota directamente, como bien decías, en la experiencia del cliente, ¿no? En procesos que no fluyen, en promesas, pues eso, que no se cumplen, expectativas, bueno, pues que se quedan ahí a medias. Por eso es tan relevante
entender qué está fallando, no solo desde la IA, ¿no? Sino desde la lógica del customer experience. Oscar, en medio de todo este entusiasmo que decíamos inicialmente, también da la sensación de que no siempre están claros los límites reales de la tecnología. Lo apuntabas en tu respuesta anterior, ¿no? Desde tu experiencia, ¿crees que existe cierta confusión en el mercado sobre qué puedo y qué no puede? O sea, ¿qué puede y qué no puede hoy hacer un agente de inteligencia artificial dentro de la experiencia del cliente? ¿Crees que hay claridad sobre esto? Yo creo que sí hay confusión, me parece que hace falta claridad en el tema. Hay mucho ruido con el tema de agentes de inteligencia artificial. Obviamente todo el mundo está hablando de esto, es una tecnología novedosa y todo el mundo se quiere subir hasta ola, pero por ejemplo, hay un dato en Gartner que habla de que hablando de proveedores de inteligencia artificial encuentras miles. Nosotros en nuestra industria decimos que encuentras debajo de las piedras, levantas una piedra y sale un proveedor de inteligencia artificial. Pero lo cierto es que Gartner habla de que solamente 130 compañías a nivel mundial tienen la capacidad real de ofrecer soluciones de Agentic AI. A este fenómeno le llama Gartner el AI edging washing, que básicamente es colocarle una etiqueta de agente de inteligencia artificial a un chatbot, a un bot. Eh, y aquí es donde nosotros necesitamos hacer la diferencia. No sé si recuerdas cuando estábamos en la escuela que hacíamos esos cursos de programación y nos decían, vamos a hacer un flujo en donde si A es mayor que B, entonces tomamos esta decisión y si no la otra. Los chatbots o los bots generalmente se construyen a través de flujos. El tema es que cuando los flujos no incluyes las cientos de opciones que el cliente quiere cuando llega contigo, no incluyes alguna de esa opción, pues obviamente el chatbot no puede darle la respuesta apropiada al cliente y es donde viene la frustración. Que eso es lo que lo diferencia de realmente un agente de inteligencia artificial con Agentic AI. Por eso es importante cuando uno está haciendo una evaluación de tecnología, hacer la profundidad, entender realmente qué es lo que el proveedor ofrece y decantarse realmente por algo que sí sea inteligencia artificial y no un chatbot. Cuando estamos hablando de agentes virtuales, Agentic AI, ¿cuál es la diferencia con un chatbot? Que el agente virtual puede razonar, un agente con Agentic AI, porque no tiene estos flujos de los que estábamos hablando, funciona con lenguaje natural, es autónomo, ejecuta tareas en sistemas de negocio. ¿Por qué? Porque tú le colocas toda la base de conocimiento a disposición, pero aparte de eso lo entrenas y le dices, oye, yo quiero que contestes así cuando la conversación tenga esta calidez, ¿sí? Entonces, lo que se está tratando con el Agentic AI es que los agentes sean más parecidos al ser humano y sean más autónomos, sin obviamente quitar la importancia de lo que significa el agente humano, como ya lo dijimos. Y otro tema es el sistema multiagente. Estamos hablando de agentes que se especializan por áreas. Un agente virtual puede estar especializado en cobranza, otro puede estar especializado en atención al cliente, otro puede ser especializado en temas de soporte técnico, cosas por el estilo. Y al final, el último punto en esto que es relevante es la mejora continua. La agente virtual hay que supervisarlo, hay que optimizar su actividad y hay que seguirle enseñando el que vaya aprendiendo, que eso es muy diferente a lo que nosotros tenemos con el chatbot. Entonces yo creo que esa confusión es la que nosotros tenemos que empezar a romper para que la gente vaya entendiendo lo que significa realmente la inteligencia artificial. 2026 para nosotros es el año en donde las compañías pueden tomar sus unidades de atención al cliente para operar con agentes de inteligencia artificial como su core y no como un extra. Qué bueno, qué interesante, Oscar. Porque cuando no se entienden bien esos límites, al final se corre el riesgo de pedirle a la IA cosas pues, que no le corresponden, ¿no? Y al mismo tiempo pues, de infrautilizar todo lo que sí puede aportar. Y ahí es donde empieza a ser clave pensar en cómo realmente la tecnología nos ayuda a rediseñar la experiencia y el rol de las personas que pues al final están detrás de esa tecnología, ¿no? Lo has apuntado anteriormente, Oscar, y ahora al hilo de las personas, siguiendo con esta mirada del 2026, hay otra cuestión clave que siempre aparece cuando hablamos de IA en CX.
Ya sabes lo que te voy a preguntar, estoy segura. El equilibrio entre la tecnología y las personas, ¿no? En este nuevo escenario, Óscar, ¿cómo crees que va a evolucionar este rol del agente humano al tiempo que la IA, pues al final gana protagonismo? Porque esa es la realidad y es la intención, ¿no? Claro, claro. Adelantamos un poco anteriormente y es que aunque nosotros tengamos hoy en día la posibilidad de apoyarnos en la inteligencia artificial para que interactúe y resuelva en ciertos momentos de la interacción con el cliente o en ciertas partes del journey, el papel humano es fundamental. La verdad es que el tema empático, la calidez humana, el entendimiento es súper relevante. Hablábamos, colocamos el ejemplo de la lectura o la interpretación de un resultado médico. No es lo mismo que lo vaya a hacer un agente virtual. Primero, complicado porque obviamente hay temas regulatorios fuertes allí, pero desde luego uno como paciente o un paciente, hablando de este sector en particular, lo que quiere es que un doctor le interprete los resultados y le dé consejos. No lo digo yo, nosotros hemos tenido la oportunidad de trabajar con la Asociación de Experiencia de Cliente, por ejemplo, con España, y hay un informe en el que nosotros hemos participado, habla de que el 88% dice que es de la gente o de la gente que está involucrada en experiencia de cliente, dice que es clave tener una transferencia fluida de un humano, lo que nos dice que el cliente sigue valorando la empatía y el criterio, como lo venimos diciendo. Entonces, ¿cuál es el cambio y qué es lo que pasa aquí? Que ahora, pues, hay mucha más, el agente humano se convierte en algo más estratégico, que obviamente necesita interactuar con el agente virtual y obviamente la organización necesita saber en dónde tiene que colocar cada uno de estos agentes en el journey del cliente para que ofrezca la experiencia que sea necesaria. Y obviamente en esos casos sensibles, en donde hay negociaciones, donde hay reclamos complejos, o el ejemplo que yo colocaba, decisiones emocionales como la lectura de un resultado médico, pues obviamente un agente humano tiene la prioridad. Entonces, el modelo ganador en 2026 es híbrido. Los agentes de inteligencia artificial automatizan lo repetitivo y el humano se enfoca en donde realmente hay generación de valor. Correcto, sí, porque cuando ese equilibrio está bien logrado, al final la experiencia se siente distinta, ¿no? Porque la tecnología ayuda a que todo fluya mejor y que las personas al final puedan centrarse, como bien decías, Óscar, sí, en las personas, pues eso, que al final puedan centrarse en lo que realmente aporta valor al cliente. Y eso en sí es, pues al final marca toda la diferencia, ¿no? Y esa evolución que ya estamos viviendo en muchos roles, hay, hay otros temas que siguen muy presentes cuando hablamos de experiencia del cliente, ¿no? La omnicanalidad. Mirando igualmente hacia el 2026, hablando de tendencias, ¿crees que seguirá siendo una tendencia clave o que va a transformarse a partir de la incorporación de la IA y el contexto en la conversación? La pregunta tuya es interesante porque, a ver, nosotros estamos hablando de omnicanalidad hace ya años. Creo que la omnicanalidad no es una tendencia, la omnicanalidad es un punto de partida. El tema que tenemos aquí es que aunque es un punto de partida, hay compañías que todavía no entienden la omnicanalidad. Siempre están pensando en ser omnicanales, tener múltiples canales, cuando realmente la omnicanalidad es cómo yo esos canales que tengo los coloco a disposición de mi cliente, que él primero pueda elegir su canal de preferencia y que a partir de allí pueda navegar en los múltiples canales, que la organización se encargue de que en ese journey se esté monitoreando constantemente qué está pasando para ofrecerle la mejor experiencia y que se tenga todo el contexto y la información de ese primer contacto. Entonces, yo creo, Marta, que definitivamente la omnicanalidad no es una tendencia, es un punto de partida, pero que sí que es cierto que hay compañías que aún necesitan entender muy bien el concepto para poder aplicarlo. El cliente no quiere empezar de cero cada vez, está cansado de estar repitiendo su requerimiento, él quiere continuidad.
independientemente si contactó el inicio por un chat y si al final su requerimiento termina en una llamada telefónica. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, en nuestro caso, soluciones de agentes virtuales como Inagent, que es nuestra solución de inteligencia artificial con inteligencia artificial generativa, nos ayudan o le ayudan a las compañías a resolver este punto de dolor, porque aparte de que usamos la inteligencia artificial en este agente virtual, también somos capaces de ofrecer la solución de Customer Relationship Management, en donde el agente virtual puede consultar la información, retomar la conversación en donde se quedó, recordar el historial de las conversaciones con el cliente, las interacciones previas y obviamente tener presente esas preferencias. Entonces, el 2025 fue muy desafiante precisamente por lo que mencionábamos al principio, de cómo está el despliegue de los agentes virtuales, pero nosotros creemos que para el 2026 esta historia va a cambiar. Y reforzar el tema de que pues, la omnicanalidad significa que el cliente puede navegar en múltiples canales y que nosotros o que las compañías tengan las herramientas para poder hacer ese análisis de ese journey y asegurar que esos canales o en cada uno de esos canales tenga la misma experiencia que debe ser fantástica. Totalmente, totalmente, Óscar. Lo que me quedo con esto que decías de que lo que el cliente espera no es tener que empezar desde cero cada vez, ¿no? Esto es un desgaste brutal. Y lo que quiere es eso, que la conversación continúe independientemente del canal en el que esté en ese momento, ¿no? Y justo con esta idea de continuidad, Óscar, de información que fluye y de sistemas que están cada vez más conectados, bien lo decías, ¿no? Aparece inevitablemente, tengo que preguntar por otro gran tema, ¿no? Que es la seguridad. Al final, cuando cruzamos datos y sumamos inteligencia artificial, también crecen preguntas sobre privacidad, preguntas sobre el uso responsable de la información. Habrás escuchado mucho, ¿no? Mirando, claro, mirando nuevamente al 2026, Óscar, ¿cómo crees que las organizaciones pueden garantizar un uso transparente y responsable de los datos en CX, bueno, especialmente en CX? Claro, Marta, es fantástica pregunta porque obviamente cuando estás hablando de inteligencia artificial, pues obviamente la gente inmediatamente entra en alarma. Oye, inteligencia artificial van a extraer toda mi información, ¿qué va a pasar con esa información? ¿Dónde se va a colocar? Y la verdad es que hablando de experiencia de cliente en sectores que son álgidos como banca, seguros, salud, que lo mencionamos hace un momento, pues obviamente la información es súper sensible. Entonces, pero afortunadamente hoy esto ha avanzado a un punto tal que ya tenemos estándares internacionales que nos permite que las compañías tengan tranquilidad en cómo manejan la información de sus clientes. Por ejemplo, estamos hablando de la certificación ISO 42001, que es un estándar global que se encarga de asegurar el uso responsable, transparente y seguro de la inteligencia artificial. En nuestro caso, por ejemplo, en Inconsa nosotros contamos con esta certificación y garantizamos el tratamiento de los datos de una manera responsable y que se cumpla con las mejores prácticas a nivel mundial. Y otro punto súper relevante es que nuestros agentes virtuales, Inagent, corre sobre AWS. Amazon Web Services, tú sabes perfectamente que es un data center que tiene un nivel de certificación tal en temas de alta disponibilidad, encriptación, redundancia, en donde todos esos millones de transacciones diarias que se están haciendo, bien sean inteligencia artificial o con otras herramientas, están súper seguras. Entonces nosotros nos hemos encargado de colocar Inagent en Amazon Web Services y de certificar nuestra plataforma con ISO 42001. Entonces, cuando haces una combinación de lo que es gobernanza, la certificación y una infraestructura sólida como de Amazon Web Services, entonces das confianza a las compañías, pero también las compañías utilizan esta confianza para tener una ventaja competitiva, no solamente con la inteligencia artificial, sino pues obviamente con toda la seguridad de la información. Entonces, nosotros creemos que para el 2026 esta confianza precisamente va a hacer que las marcas se diferencien y tengan una ventaja competitiva sostenible. Claro, sin duda, muy potente, Óscar, porque la confianza del cliente, eso, se construye también ahí. O sea, básicamente, no solo en cómo se le atiende, que también, obviamente, ¿no? Sino en la tranquilidad de saber que sus datos están bien gestionados y que la tecnología se usa con criterio, ¿no? Y eso, que cada vez
cada vez forma parte más de la experiencia, precisamente esta confianza en el uso de sus datos. Óscar, y si hablamos de datos bien cuidados, yo también te preguntaría ver la otra cara de la moneda, ¿no? En los datos bien utilizados. No solamente bien cuidados, sino bien utilizados. Porque no se trata solo eso de proteger la información, que sí, que hemos visto que es muy importante, muy relevante y que construye confianza, sino de saber convertirla en conocimiento útil para el negocio, que el negocio al final es lo que nos mueve también a todos. Y por supuesto también para la experiencia del cliente, pero como incido con la importancia en el negocio. En este contexto hay otro tema que está cobrando muchísima relevancia de cara al 2026 y es la analítica conversacional y la visión del 360 del cliente, ¿no? Ahora potenciados por la IA generativa. Desde tu experiencia también, ¿qué valor real aporta esta combinación a las organizaciones? Bueno, tú y yo llevamos años en este apasionante mundo, sabes perfectamente, y para la audiencia, quienes están metidos también en este tema y quienes están aprendiendo, es súper relevante entender que cualquier contacto que uno tenga con el cliente es una oportunidad de aprender de él. Cualquier contacto, es decir, cualquier conversación. Entonces, toda esa información que se está teniendo con el cliente es información que debe estar almacenada, es información que debe ser analizada y es información que se debe sacar provecho de ella para poder entrar en un proceso de mejora continua en la experiencia del cliente. La analítica conversacional con inteligencia artificial generativa permite precisamente extraer esa información de las conversaciones en cualquier canal que el cliente se esté conectando, sea voz, sea chat, sea WhatsApp, sea correo, las emociones, las objeciones, cuáles son los motivadores de compra, los puntos de abandono, o sea, no solamente las palabras como tal, sino toda la emoción y todo lo que el cliente está colocando a disposición de la compañía para que la compañía pueda hacer esos procesos de mejora continua. Cuando te conectas con el cliente siempre te está diciendo qué es lo que quiere y qué es lo que está buscando. O sea, es una oportunidad para escuchar y poder hacer los ajustes necesarios en esa experiencia del cliente. Cuando nosotros, por ejemplo, en InConcert combinamos nuestra solución de Speech Analytics, que se llama InSpeech, con Infonel, que es un software de marketing automation y herramientas de CRM, tenemos una visión completa, 360 del end-to-end del journey del cliente. ¿Por qué? Porque primero con Speech Analytics extraemos toda esa conversación que tenemos con el cliente, con inteligencia artificial hacemos un análisis de esas palabras clave que tienen que ver precisamente con lo que hablamos ahorita, los motivadores de compra, las objeciones, los puntos de abandono, y lo relacionamos con la información que tenemos almacenada en nuestro cliente, más la que nosotros estamos colocando allí para saber en el próximo contacto cuál va a ser, cuál puede ser su preferencia, anticiparnos a sus siguientes interacciones. Entonces, es súper relevante que en este momento precisamente la analítica conversacional con inteligencia artificial generativa, mencionar que pues es una tendencia fuerte para el año entrante. Entonces, ese nivel de lectura que nosotros tenemos con Speech Analytics y con la información que almacenamos en el CRM, le permite a las compañías tomar decisiones. Entonces, ya no gestionas por intuición, sino que gestionas con evidencia. Ajá, gestionas con evidencia. Óscar, antes de cerrar, déjame hacer una pausa porque bueno, hemos recorrido muchos temas y todos estos temas están muy conectados entre sí realmente, ¿no? A ver, hacemos un poquito de recap. Hemos hablado de cómo el 2026 será un año en el que la IA tendrá que demostrar impacto real, ahora sí, ¿no? Ya no, ya no nos quedaremos en los pilotos y en el entusiasmo únicamente. Hemos hablado de la importancia de encontrar ese equilibrio entre tecnología y personas. Hemos hablado de la omnicanalidad con contexto. Y hemos hablado de la seguridad y de la confianza como parte de la experiencia y de cómo los datos bien utilizados, pueden convertirse al final en una verdadera palanca en una palanca de decisión, ¿no, Óscar? Bien, con todo esto sobre la mesa,
2026 será un año bueno, no lo afirmo, te lo voy a preguntar. ¿Será un año que ponga a prueba las organizaciones o uno que abra nuevas oportunidades para quienes apuestan por el CIES con una visión más madura? Ahora ya sí, con una visión más madura. Óscar, ¿qué Ya. opinas? Linda pregunta. Mira, si me permites colocar eso en una frase que quede en la memoria de nuestros oyentes, yo diría que 2026 va a ser un año con grandes oportunidades, pero solo aquellos que tomen las decisiones correctas son los que van a avanzar. Es un año con grandes oportunidades, pero solo para quienes tomen esas decisiones difíciles, y que obviamente se apoyen obviamente en tecnología para ver cómo impacta de una mejor manera la experiencia de cliente. Es un año para elegir bien, para elegir plataformas, elegir partners, elegir en dónde enfocarse y en dónde no. Y esto implica decisiones difíciles, es decir, qué automatizar, qué no, qué proceso rediseñar, qué solución adoptar. Las empresas que se decidan por proyectos de inteligencia artificial con impacto real en la experiencia del cliente son las empresas que van a despegar y van a tener una ventaja competitiva durable. Y las que sigan experimentando sin dirección se van a quedar atrás. Entonces, para concluir, Marta, yo creo que el 2026 es un año decisivo, ¿sí? Será un año de crecimiento acelerado, para que apuesten por lo correcto y entiendan cuál era el real valor de la inteligencia artificial aplicado a la experiencia del cliente. Qué bueno, qué potente, Óscar. Me encanta, me encanta. Es un año lleno de oportunidades. Me encanta escuchar esto a finales del 2025, pero que para ello habrá que tomar decisiones difíciles y habrá que informarse, ¿no? También debidamente, como debe ser para adoptar esas decisiones difíciles. Óscar, muchísimas gracias por acompañarnos, y hoy, bueno, pues al final por compartir una visión tan clara, tan aterrizada de lo que viene, ¿no? Sin duda esta conversación deja muchas claves para entender cómo prepararse para el 2026. Muchas gracias, Óscar. Gracias a ti, Marta, y gracias a tu audiencia por permitirnos compartir estos mensajes. Claro que sí, siempre. Y a quienes nos escuchan, pues gracias por acompañarnos en este capítulo en el que hemos platicado con Óscar Parra, Country Manager de InConcert. Esperamos que estas reflexiones les ayuden a anticipar los cambios y a tomar decisiones difíciles en torno a la experiencia del cliente dentro de sus organizaciones. Gracias y hasta la próxima. Gracias por escuchar este capítulo de el podcast de experiencia del cliente y experiencia de empleado. Puedes encontrarnos en redes sociales como Asociación DEC México. Bienvenidos a nuestra familia.